Al salir de la boda, la novia deambulaba por el parque llorando. Cuando la mujer adinerada notó a un mendigo mudo pidiendo comida, Emily caminaba por el parque, tratando de no notar las miradas de los transeúntes que la evitaban. Era comprensible, no es todos los días que uno se encuentra con una novia llorosa en un magnífico vestido de boda. Eran lágrimas de alegría imposibles de contener o de tristeza, cuando cada fibra de su ser rezaba por la pena y el anhelo. Emily misma se inclinaba por la última versión. No quería casarse, pero su padre, Kevin Adams, había decidido por ella una vez más, como siempre lo hacía a su manera. Emily caminaba por el sendero como si intentara escapar de su destino, que hacía solo un par de horas había hecho más enmiendas a su vida. Esta parte del parque estaba escasamente poblada, pero en el camino central siempre había mucha gente, escolares, madres con cochecitos y abuelas saliendo a tomar aire fresco. Debido a esto, siempre había un ruido alegre indescriptible allí. Los bebés lloraban o reían alegremente, los niños gritaban cada vez que veían una ardilla o palomas. En este sendero lateral estaba casi desierto, excepto por un par de vagabundos que se habían asentado a la sombra de los árboles. Estaban un poco separados entre sí, sentados en pedazos de cartón colocados en el suelo. Cerca, un perro bastante grande de raza mixta llamado Ruby vagaba, olfateando los troncos de los árboles y pretendiendo ser un verdadero rastreador. Ruby había sido encontrado herido en el borde de la carretera por uno de los vagabundos. Al parecer, Ruby había sido atropellado por un coche que pasaba a gran velocidad, lo que lo había lanzado a un lado. Sin intervención humana, el perro seguramente habría muerto. Sus heridas eran bastante graves, pero la fuerte constitución de Ruby lo mantuvo vivo. Afortunadamente, un joven pasaba por allí y recogió al perro, llevándoselo en una dirección desconocida. Por supuesto, el hombre sin hogar no tenía dinero para una visita al veterinario, así que se encargó él mismo del tratamiento de Ruby. Compró vendas, yodo y algunos medicamentos antiinflamatorios. Ruby tenía solo una oportunidad entre mil de sobrevivir y la aprovechó con todas sus fuerzas. Ahora Ruby trotaba felizmente detrás de la pareja de vagabundos a quienes consideraba sus dueños. Sentados en sus esteras de cartón, los hombres sin hogar observaban atentamente a los transeúntes, esperando sinceramente alguna ayuda. Ocasionalmente, el más animado de ellos pedía limosna, aunque este esfuerzo le traía poco éxito. Por supuesto, podrían haberse sentado en uno de los bancos vacíos cercanos, lo cual habría sido mucho más cómodo, pero los vagabundos eran experimentados y no querían ser ahuyentados. Esta pareja no se llevaba muy bien. Por ejemplo, a Jack Smith le gustaba beber en exceso, después de lo cual cantaba canciones y provocaba a los transeúntes. Su compañero, en cambio, era más tranquilo y equilibrado. No le gustaba el alcohol ni podía gritar a pleno pulmón. Había una razón especial para esto: Charlie era mudo y, por lo tanto, solo podía comunicarse mediante gestos. Jack a menudo se quejaba de tener un compañero tan lacónico, pero esa es la suerte de los vagabundos, que a menudo juntan a dos personas completamente diferentes. Al ver a la novia con un vestido blanco caminando por el sendero, Jack se animó notablemente. «Mira, Charlie, qué belleza. Oh, si solo pudiera perder unos kilos y tener un traje nuevo, no perdería mi oportunidad, seguro». Charlie echó un breve vistazo a la llorosa Emily y bajó la mirada con torpeza. Jack murmuró algo, luego se volvió a centrar en la novia, que parecía ajena a su presencia. El mendigo dudó por un momento, luego preguntó con audacia: «Señora, ¿le gustaría ayudar a una clase pobre como gesto de buena voluntad, por así decirlo?». Al oír la voz desconocida, Emily se estremeció y, conteniendo las lágrimas, susurró: «¿Cómo puedo ayudarte?». Charlie miró con desaprobación a su compañero e intentó señalarle que dejara de mendigar, pero Jack era imparable. «Bueno, ¿cómo ayudar, señora?». «Solo una pequeña moneda, por supuesto». «¿Cómo más?», dijo el mendigo. En ese momento, Charlie estaba listo para incinerar a su compañero con la mirada.
Por alguna razón que no podía entender, sentía simpatía por esta chica, cuya vida hoy parecía estar experimentando cambios tan importantes. ¿Ayudar, dices? Bueno, te ayudaré, solo que no tengo dinero. Pero aquí, toma esto, dijo Emily con voz temblorosa. Luego, rápidamente se quitó un pequeño objeto que colgaba de un cordón delgado de su cuello. Por la forma en que brillaba a la luz del sol, Jack supo de inmediato que era oro, probablemente un anillo, aunque podría ser bisutería. No necesariamente. Los ojos del mendigo brillaron con avidez y sus manos instintivamente se extendieron hacia el intrigante pequeño objeto. Solo un momento más y se convertiría en el dueño de un verdadero tesoro. Pero para su inmensa decepción, Emily entregó el anillo al asombrado Charlie, quien, la verdad sea dicha, no había pedido nada. Algunas personas tienen toda la suerte. No olvides predecir mi fortuna, al menos, adivino. Es una cosita fina, no pudo evitar decir Jack. Charlie tomó cuidadosamente el anillo en sus manos, como si fuera una reliquia, luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta desgastada. Durante todo esto, no podía quitarse la sensación de incomodidad y vergüenza provocada por el incidente en el parque. No había tenido tiempo de examinar el anillo de cerca. Además, hacerlo frente a Jack definitivamente no era una buena idea. Ya estaba listo para incinerarlo con la mirada. No había necesidad de ponerlo nervioso de nuevo. Como Charlie no podía decir nada, asintió con gratitud y se llevó la mano derecha al corazón. Emily se sintió nerviosa y desvió la mirada hacia su acompañante. Él es mudo, señorita, no le preste atención. Apareció por aquí hace un mes, no recuerda su pasado, y no le preguntamos mucho sobre eso, explicó Jack educadamente. Emily miró a Charlie con lástima, sus mejillas cubiertas por una espesa barba y el cabello sin cortar casi cubriendo sus orejas. De repente, la cara de Charlie le pareció vagamente familiar, la misma mirada, el óvalo característico del rostro. En ese momento, Emily estaba casi lista para creer que incluso el vagabundo tenía un hoyuelo notable en la barbilla, al igual que su Thomas, aunque ahora probablemente estuviera oculto bajo la espesa barba. Dios mío, ¿podría ser posible? Sin entender aún lo que estaba pasando, Charlie miró ansiosamente a la novia vestida de blanco. El duelo visual silencioso duró varios segundos, roto por una voz masculina. Emily, ¿qué te tomó tanto tiempo? Dijiste que solo ibas a tomar aire fresco, dijo la voz con reproche. Los vagabundos asombrados lo identificaron sin lugar a dudas como el novio en su traje caro. Lo siento, Ed. Se me pasó el tiempo. Solo quería dar un paseo corto y mis pies me llevaron aquí, respondió Emily, esforzándose por sonar natural. El novio frunció el ceño, los labios apretados con molestia. Está bien, ya has tenido tu paseo. Volvamos ahora. Los invitados están esperando y tus padres están preocupados. Espero que esos mendigos no te hayan molestado. Queriendo calmar la situación, Emily se acercó inmediatamente a su prometido, tocándole el hombro. No, cariño, todo está bien. De verdad, volvamos, dijo. Ed Miller sonrió triunfante y lanzó una mirada despectiva a los vagabundos. Sentado junto a Charlie, Ruby gruñó suavemente, haciendo que el pelaje de su nuca se erizara. Sintiendo instantáneamente la tensión en el aire, Jack bajó la mirada, dándose cuenta de que era mejor no enfurecer a este hombre adinerado. Quién sabe, podría intentar hacerse el importante delante de la novia y terminar con un par de bofetadas. Solo Charlie, acariciando el cuello de Ruby, sostuvo la mirada del novio con calma estoica. El hombre adinerado frunció el ceño y aclaró la garganta con desagrado. Entonces, tienes una bestia bastante grande allí. Dime, ¿no nos hemos visto antes? Tu cara me parece extrañamente familiar, preguntó. Charlie negó con la cabeza, indicando que esta era su primera reunión. Afortunadamente, Ed no se detuvo en eso, en su lugar, tomó a la novia de la mano y la condujo hacia la salida donde los esperaba el saludo del restaurante.
Jack Smith observó a la pareja que se alejaba con desdén y murmuró, «Bueno, mira quién está aquí, el héroe mismo. Yo podría hacer lo mismo si tuviera tanto dinero como él, ¿verdad, Charlie?» Charlie asintió en acuerdo, aunque lo hizo más por respeto y tacto que por intereses compartidos. No le gustó el comentario de su amigo. Además, Charlie todavía no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de ese anillo que su prometida le había dado. Se parecía mucho a algo que había visto antes, pero no podía examinarlo de cerca en ese momento. Jack lo miraba fijamente. Si volviera a ver el anillo, podría quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Vamos, Charlie, deja de andarte por las ramas. Ve a la casa de empeño, empeña el anillo y, de paso, agarra algo de la charcutería en tu camino de regreso. No necesitas que te lo diga. Tómate un trago allí, pica algo, ¿ok? Mientras tanto, iré con Ruby al punto de entrega, a encargarme de algo para ganar unos cuantos dólares, volvió a hablar Jack. Charlie asintió mecánicamente, aunque no tenía intención de empeñar el regalo. Tenía una razón especial para conservarlo. Despidiéndose de Jack, se levantó de su asiento improvisado y se dirigió hacia la salida. Ruby inicialmente parecía querer seguirlo, pero luego se acomodó y se quedó con el otro vagabundo. Al pasar junto al restaurante, Charlie no pudo evitar notar la grandeza de la boda que se celebraba adentro. La música fuerte llenaba el aire y los invitados ligeramente ebrios se desbordaban en la calle, ansiosos por refrescarse y presumir de sus coches de lujo estacionados afuera. Charlie aceleró el paso involuntariamente, esperando pasar desapercibido. Sabía muy bien lo crueles que podían ser las personas con los vagabundos, especialmente cuando estaban de buen humor y buscaban nuevas aventuras. Pero hoy, el hombre de negocios que estaba en la entrada no se preocupaba si era un mendigo o no. El padre de la novia no escatimó gastos en la boda. Arrojó tanto dinero que daba miedo. Todo tenía que ser de primera clase para su amada hija. Mientras Charlie metía la mano en su bolsillo, tocó el anillo que su prometida le había dado. Me pregunto por qué me lo dio a mí específicamente y cómo pudo desprenderse de un objeto tan valioso. Debió haberlo usado por una razón, probablemente no era barato, pensó Charlie mientras se dirigía al hospital de la ciudad. Charlie tenía la intención de hablar con alguien que pudiera confirmar si sus suposiciones eran correctas o no. El joven vagabundo necesitaba ver a Mia, una enfermera del pabellón de trauma que lo había cuidado durante varios días. Hace 6 meses, encontraron a Charlie en una cuneta al borde de la carretera con una lesión en la cabeza. No tenía dinero ni documentos. Solo por casualidad se descubrió un pequeño anillo de metal amarillo en el forro de su chaqueta. Nadie sabía de dónde había salido, ya que Charlie mostraba signos de amnesia traumática y mudez causada por una conmoción cerebral severa. Algunos especulaban que simplemente lo había encontrado en la calle y lo había guardado. Otros pensaban que Charlie lo había robado a alguien y había sido castigado con una paliza como medida disciplinaria. De cualquier manera, el anillo seguía con Charlie. Después de todo, el objeto se encontró en sus bolsillos, lo que nominalmente significaba que le pertenecía. El médico tratante sospechaba que la mudez de Charlie probablemente no era congénita, sino resultado de una lesión en la cabeza que sufrió durante el ataque. En consecuencia, muchas de las enfermeras del pabellón estaban visiblemente irritadas con el vagabundo que terminó en su departamento. Solo Mia continuó cuidándolo. Más tarde, cuando Charlie recuperó la conciencia, al enterarse de la existencia del anillo, se lo regaló a su salvadora de inmediato. ¿Qué más podía darle a Mia en agradecimiento? Una palabra amable está bien, pero algo más sustancial es mejor, especialmente porque Charlie no podía recordar de dónde venía el anillo o cómo había terminado en su bolsillo. Por lo tanto, se deshizo de él fácilmente y sin remordimientos. Sin embargo, después de encontrar un anillo similar en sus manos hoy, Charlie decidió compararlo con el que tenía Mia. Tal vez esto lo ayudaría a recordar su nombre y apellido reales. Afortunadamente, la suerte claramente estaba de su lado hoy.
Charlie apenas había entrado en el patio del hospital cuando se topó con Mia, que llevaba una bolsa de ropa limpia para la lavandería. Oh, Charlie ha venido de visita. Gracias por no olvidar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu memoria? Funciones del habla, charló alegremente el ordenanza. Charlie sonrió y negó con la cabeza, indicando que seguía siendo un vagabundo mudo sin pasado, de hecho, sin futuro tampoco. Ah, realmente esperaba que recordaras todo. El profesor Pan dijo que todas las funciones cerebrales se recuperarían, solo se necesita tiempo y trabajo personal. Estás siguiendo las recomendaciones del médico, ¿verdad? ¿Verdad? Charlie asintió afirmativamente y sonrió de nuevo. Honestamente, disfrutaba hablando con esta mujer amable que lo trataba con tanta calidez. Tomando la bolsa de ropa de las manos de Mia, Charlie la siguió obedientemente. No te preocupes, Charlie. Tu memoria volverá. Todo estará bien. Aunque tal vez en realidad no seas Charlie. Así es como te llamé en memoria de mi hermano. Murió. Era piloto de helicóptero, trabajaba en los servicios de emergencia. Pero no importa, ¿a qué viniste? Solo a visitar o necesitas algo, continuó Mia su monólogo unilateral. Charlie se detuvo, luego colocó la carga en un banco y la miró esperanzado a los ojos. ¿Qué pasa, Charlie? Vamos, dímelo. No tengas miedo. Sabes que te ayudaré en lo que pueda, incluso si necesitas explicarlo con gestos. No soy una mujer tonta, lo sabes. Charlie estaba un poco avergonzado, luego sacó un anillo de su bolsillo, colgando de un cordón delgado. Vaya, ¿es esto? ¿Tienes un montón de ellos y un cochecito? Déjame echar un vistazo más de cerca. No, no lo creo. Todavía hay una diferencia. Por otro lado, sería bueno compararlos, por supuesto, porque no puedo decirlo de memoria. Los ojos de Charlie brillaron. Bien hecho, Mia. Tienes una mente aguda. A simple glance was enough for her to understand what he wanted to say to her. Not everyone can do that, look at Jack. No matter how much you explain with gestures, he won't understand anything until you write it down. But what Mia said a little later confused Charlie's plans. Charlie, no te enfades, pero no puedo comparar los anillos. Verás, empeñé tu regalo en la casa de empeños hace 2 días. Realmente necesitaba el dinero. Ya sabes cómo es, tengo 3 hijos. Mi esposo no gana mucho, así que no podemos permitirnos mucho de todas formas. Recientemente fue el cumpleaños de nuestro mayor. Había estado soñando con un teléfono inteligente por mucho tiempo, así que empeñé tu anillo. No completamente, espero recuperarlo. Bueno, ya veremos cómo va. Charlie frunció el ceño. Había esperado la ayuda de Mia porque si los anillos resultaban ser idénticos, Charlie podría haber adivinado que había una conexión entre él y la hermosa novia. Quizás amistosa, quizás incluso familiar. No estés triste, Charlie. Si quieres, puedo escribir una nota para que vayas al tasador de la casa de empeños y compares. Quizás él pueda ayudarte con algo. Los anillos se ven muy similares. Incluso diría que son como 2 gotas de agua. El tasador en la casa de empeños, en cuanto lo vio, se apresuró a sacar el dinero. Dijo que el oro es muy bueno y el sello es alto. Una chispa de esperanza apareció en los ojos de Charlie. Quizás, gracias a este anillo, podría desentrañar el misterio de su pasado, que lo había tratado tan cruelmente. Mirando significativamente a los ojos de Mia, hizo un gesto característico con la mano, como si estuviera trazando letras invisibles en el aire. Ah, la nota. Por supuesto, ahora mismo, Charlie. Resulta que tengo una nota. Bueno, de un lado hay una receta escrita, pero eso no te molestará. Escribiré en el lado en blanco, adivinó Mia. Pronto, Charlie tenía en sus manos la ansiada nota, que tenía la intención de llevar a la casa de empeños para una mayor aclaración. Cuídate, Charlie, ¿de acuerdo?
Y ven a visitarnos algún día. Y sigue las recomendaciones del médico, vale, dijo Mia a modo de despedida. Charles se despidió con la mano y se dirigió hacia la salida del hospital. Mientras tanto, en el restaurante Salute, la celebración de la boda estaba en pleno apogeo. Entre la música animada, los invitados bailaban y gritaban unos sobre otros. Solo la novia se sentía miserable en esta celebración de la vida. Cada vez que los invitados pedían besos, los ojos de Amelie se llenaban de lágrimas amargas. Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Si Thomas estuviera aquí ahora, no estaría llorando así, pensó la novia. El novio, por otro lado, se sentía como el amo de la situación, deleitándose en los rayos de atención y gloria, bebiendo un trago tras otro. ¿Por qué estás tan tensa? ¿Hay algo mal? Relájate, después de todo, es nuestra celebración, ¿no?, susurró sigilosamente en el oído de Amelie. Amelie esbozó una sonrisa cansada y miró a su padre. Sentado en la mesa, Caden Adams parecía confiado, pero Amelie sabía que no podían estar más lejos de la verdad. Todo este asunto, desde el compromiso hasta el restaurante, se había llevado a cabo más por obligación que por planificación. Amelie, estoy enfermo. Los médicos no dan ningún pronóstico. Dicen que podrían ser solo meses, y con ello, estarás mejor. Además, su padre es un empresario exitoso. Sabes que mi línea de trabajo no es fácil para cualquiera. Temo que si me pasa algo, no podrás manejarlo todo, confesó el padre de Amelie poco antes de la boda. Papá, sabes que amo a Thomas y estoy dispuesta a esperar por él para siempre, respondió ella. Kevin Adams resopló con incredulidad. Es fácil para ti decirlo cuando tienes tiempo de tu lado, pero no puedo esperar más, querida. ¿Entiendes? Amelie miró a su padre con tristeza. ¿Realmente podría casarla con este hombre que solo se preocupaba por el dinero y nada más? O, si Thomas estuviera aquí ahora, seguramente la defendería, la protegería. Después de todo, solo su padre estaba dispuesto a escuchar día y noche. Comprensible, ya que él era el geólogo principal de la compañía con un talento natural para encontrar vetas de oro y depósitos de diamantes. Desde la infancia, Thomas se había sentido atraído por el romance de los viajes distantes, las excursiones y acampar bajo las estrellas. Como compañero de clase, siempre la había cuidado, ya fuera recogiendo flores del jardín o ofreciéndose a llevar su mochila escolar. Creció en una familia de bajos ingresos, donde su padre trabajaba como mecánico en una fábrica y su madre como técnica en una escuela. No importa. Cuando crezca, me convertiré en geólogo, encontraré oro y me haré rico, dijo Thomas con una sonrisa soñadora. Amelie no daba mucho crédito a las historias de su amigo y las veía con escepticismo. Vamos, oro. Primero tienes que encontrarlo. Y aquí estaba solo hablando en grande. No es tan fácil como lo hacen ver los libros. Claro, Thomas se mantuvo firme y después de la escuela ingresó con éxito en la Universidad de Exploración Geológica en su primer intento. En ese momento no había una relación romántica entre él y Amelie. Había ciertamente un afecto mutuo, pero más a nivel amistoso que entre un hombre y una mujer enamorados. Siguiendo el consejo de su padre, Amelie estudió economía. Kevin Adams siempre decía que un buen economista sería sin duda un activo para su empresa. Amelie sabía que todo lo que su padre tenía lo había ganado con trabajo duro. Kevin Adams había enfrentado muchos desafíos antes de lograr el éxito y de poder ahorrar suficiente dinero para iniciar su propio negocio. Originalmente, era una pequeña empresa especializada en la extracción de ámbar. Más tarde, cuando Kevin se recuperó un poco, cambió a una empresa más rentable pero también más peligrosa, la minería de oro. Fue a Caden Adams a quien Thomas fue a trabajar después de graduarse de la universidad. Amelie recordaba vívidamente la expresión de alegría en el rostro de Thomas cuando vino a la entrevista. Bueno, ciertamente has madurado. Probablemente ahora tienes carácter. No te apresures con mi hija. Te lo digo claro, no te precipites.
Trabaja conmigo 1 o 2 años, demuestra de que estás hecho. Quizás entonces cambie de opinión, comentó Kevin Adams con una sonrisa. Thomas se sonrojó visiblemente y se puso nervioso. Se aclaró la garganta incómodamente y cambió apresuradamente de tema. Aún no se están escuchando campanas de boda para mí, Kevin Adams. Ahora mismo necesito ponerme de pie primero y aportar valor a la empresa. No pasé todo ese tiempo estudiando para nada. Tienes la actitud correcta, Thomas. Justo en el clavo. Realmente necesitamos depósitos de calidad ahora más que nunca, y geólogos capacitados no estarían de más. Así que involúcrate y te prepararé para la expedición, respondió Kevin. Recordando esos días más brillantes, Emily secó una lágrima amarga. Qué bien habían sido las cosas entonces, los pájaros cantando en su alma. Pero ahora solo había tristeza y anhelo interminable. Thomas no había escuchado a su padre en ese entonces, pero la buscó de nuevo, esta vez en serio, flores, regalos, citas. Al principio, Emily tomó el cortejo de Thomas como algo trivial, como una broma, un gesto amistoso que sugería ir al cine. Pero más tarde, desarrolló sentimientos sinceros por él y lo miró con otros ojos. Para entonces, Ad Miller la estaba cortejando activamente, a quien había conocido durante la universidad. Era un joven prominente y rico, pero rebosante de arrogancia y confianza, comprensible con un padre empresario más influyente de lo que Kevin podría ser. Pero para Emily, eso no significaba absolutamente nada. El dinero no compra la felicidad. Además, no necesitaba nada particularmente en ese momento. Pero era difícil para Thomas competir con eso. ¿Qué oportunidad tenía un joven geólogo contra un hombre rico que podía colmar a Emily de regalos todos los días? Así que Thomas tuvo que recurrir a la imprevisibilidad, a cosas que le dejaban sin aliento y hacían que su corazón estuviera a punto de estallar, como la cita en la azotea de un rascacielos donde Thomas logró subir una mesa con sillas y un enorme ramo de flores. Esa noche quedó grabada para siempre en la memoria de Emily. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo, nunca habría dejado que Thomas fuera en esa expedición por nada en el mundo. Pero Kevin Adams era bastante optimista. Contamos contigo, Thomas. Te vas a un nuevo lugar. La ruta es dura, te lo advierto desde ya, así que ten en cuenta que no será un paseo por el parque. Realmente necesitamos un buen lugar en este momento. ¿Puedes cumplir? Thomas sonrió. Ayudaré, por supuesto. ¿Cómo podría ser de otra manera? Al fin y al cabo, somos un equipo. Desafíos, bueno, estoy acostumbrado a eso. Kevin Adams miró respetuosamente al joven geólogo y asintió con aprobación. Los empleados como él valían su peso en oro, motivados y ambiciosos. Prometió avanzar en su carrera y moverían montañas. Insinuó que casando a su hija, harían todo lo posible por complacer. Kevin Adams comparó esta táctica con colgar una zanahoria frente a un burro confiado. Si Thomas sabía qué era ese burro seguía siendo un misterio. Emily nunca imaginó que podría ser usada como cebo, pero ahora no había sentido en reflexionar sobre lo que ya estaba claro. Sentada en la mesa de la boda, Emily no podía evitar pensar en Thomas, quien, según su padre, había desaparecido durante una avalancha de glaciar en el desfiladero. Se decía que poco antes de su muerte, había enviado un mensaje al continente sobre el descubrimiento de una rica veta de oro. Kevin Adams se había alegrado mucho en ese momento, pero la alegría resultó ser prematura. Thomas y su asistente perecieron en el desfiladero, arrastrados por una ola de fragmentos de hielo y roca. Incluso ahora, 2 años después de la tragedia, Emily no podía contener las lágrimas. Papá, ¿cómo puede ser esto? ¿No podemos organizar una expedición de rescate? No podemos simplemente sentarnos y no hacer nada. Kevin Adams frunció el ceño. ¿Y qué se supone que debo hacer, Esa región a la que fue Thomas está sin explorar, ¿entiendes? Una avalancha de glaciar es una avalancha imparable que arrastra todo a su paso. Envié gente, por supuesto,
pero fue todo en vano. Tal vez en primavera envíe otra expedición. Realmente quiero encontrar esa beta de la que Thomas habló, suponiendo que realmente exista. Las lágrimas brotaron en los ojos de su hija. Todo lo que te importa es tu oro. Solo piensas en tu bolsillo, pero un hombre ha muerto, ¿no lo entiendes? Por supuesto que lo entiendo, pero si no fuera por mi oro, no estarías haciéndote el peinado en salones y comiendo en restaurantes ahora. Estarías trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, y ¿quién puede decir si ese salario habría sido suficiente para ti?, respondió el empresario de manera bastante dura. Amo le frunció los labios defensivamente. Entendía el punto de su padre, pero ¿por qué Thomas? ¿Por qué no pudo ir alguien más en esa expedición desafortunada? No tenía respuesta para esa pregunta. Y aún ahora, sentada junto a su esposo, sus pensamientos solo estaban en Thomas. Después de la muerte del prometido de su hija, Caden Adams no perdió la compostura y rápidamente desvió su atención hacia Ed. Su padre también se mantenía firme y había fondos disponibles para desarrollar el depósito. Con un socio como Charlie Mann, no había nada que temer y Kevin entendía esto mejor que nadie. Por lo tanto, cuando Ed insinuó que pensaba casarse con Emily, no se opuso, especialmente después de escuchar sobre la enfermedad grave. Caden Adams siempre se había considerado una persona fuerte, pero al conocer el terrible diagnóstico, sintió miedo por primera vez. ¿Cómo podía ser esto? Había vivido y disfrutado la vida durante tantos años, ¿y ahora qué? ¿Todo desaparecería en la nada? Una vez fue un hombre y ahora podría estar perdido. Señor, el destino es tan cruel. Acordando apresuradamente darle a su hija en matrimonio, Kevin no sabía lo más importante: Charlie Matt ya estaba mirando su empresa, que pensaba tomar después de la muerte del suegro. Lo principal es apoderarse del negocio. Si Ed quiere vivir con Emily, no me interpondré. Si no, que la novia se vaya a donde quiera. No la retendré, pensó el empresario al recibir la noticia de la grave enfermedad de Caden Adams. Esta información fue proporcionada por una persona confiable que trabajaba en la misma clínica donde el empresario estaba sometiéndose a exámenes. Charlie Matt frotó sus manos con satisfacción, luego movió otra pieza en el tablero, amenazando al rey imaginario del oponente. Mira cómo todo está encajando. Adams está enfermo. Ed se ha convertido en miembro de su familia. En otra situación, no habría creído en tales milagros, pero ahora es bastante posible. Emily no sabía nada de todo esto y creía que la prisa de Ed por casarse con ella estaba impulsada por sus propias ambiciones para ganar otro punto en la karma de macho universalmente reconocida. Sentada en la mesa festiva, Emily tocó involuntariamente su cuello, donde no hace mucho colgaba un anillo de oro, que le había dado Thomas en el día de su partida. Él había encargado 2 anillos al joyero con pequeñas grabaciones. Estas son iniciales. Quería enfatizar eso, dijo el chico, entregándole el anillo a Emily. El adorno claramente no era caro, pero su valor estaba lejos de ser eso. Oh señor, ¿por qué le di el anillo a un vagabundo? Es un recuerdo, aunque ¿cuánto tiempo puede uno vivir en el pasado? Cada día atormentaba mi alma con recuerdos. Esto no podía continuar para siempre. Que este anillo le traiga beneficio a un mendigo, se convenció Emily mentalmente, tratando de no pensar en el hecho de que unas horas antes se había convertido en la esposa de un hombre al que no amaba. Por otro lado, Ed se sentía absolutamente magnífico, emborrachándose ante los ojos de todos. Mirando a la novia con una mirada lasciva, imaginaba la noche de bodas que se avecinaba, y su corazón se llenaba de alegría. También recordaba muy bien los tiempos en que su posición no era tan segura como ahora, todo por culpa de Thomas. Para asegurarse de no quedarse con nada, Ed tomó otro trago de coñac, lo que los unió involuntariamente en recuerdos ansiosos. Realmente tenía mucho que recordar, ya que fue él quien, al enterarse de la próxima expedición de Thomas a un territorio inexplorado, decidió deshacerse de su competidor de una vez por todas. Para ello, Ed
siguiendo el consejo de su padre, comenzó a buscar el eslabón más débil entre los participantes de la expedición. Inicialmente, su elección recayó en el segundo al mando de Thomas y también su mano derecha, Raymond Van. Sin embargo, tras estudiar su biografía en detalle, Ed se dio cuenta de que no funcionaría. Raymond era demasiado principiado, una pareja digna para el líder, igualmente loco y ambicioso. Ed decidió que no podía arriesgarse y necesitaba a alguien más, a alguien en quien pudiera confiar absolutamente. De lo contrario, si Thomas regresaba de la expedición victorioso, nunca volvería a ver a Amelie. En realidad, Ed esperaba que Thomas no regresara en absoluto, pero para eso necesitaban a alguien con una motivación extraordinaria. En ese momento, Ed se enteró por casualidad de que uno de los miembros de la expedición, Sean Miller, tenía graves problemas, específicamente una madre enferma que había estado en el hospital durante 2 meses para entonces. Al escuchar lo que Ed proponía, Sean Miller dudó visiblemente. «Oh, vamos, ¿cómo es posible? No puedo simplemente eliminar al líder de la expedición», frunció el ceño Sean. Ed sonrió con malicia. «No digo que sea fácil. Solo no permitas que el tiempo te distraiga y graba las coordenadas. Pase lo que pase, la mina de oro debe pertenecer a mi familia. ¿Entendido? Y mientras tú juegas el papel de viajero, yo ayudaré a tu madre». Sean se desconcertó, pero asintió en acuerdo. Ed le dio una palmadita reconfortante en el hombro. Poco sabía él entonces que ninguno de ellos regresaría de esa expedición. Ciertamente, el secreto de la mina de oro permaneció sin resolverse, pero encontró consuelo en algo completamente diferente. Aunque no encontró el oro, Amelie se convirtió en su esposa, y eso significaba que no todo estaba perdido en su vida. Como se esperaba, no cumplió su promesa de ayudar a la madre de Sean. En términos más simples, engañó al joven confiado, quien pereció en una avalancha junto con los otros miembros de la expedición. Desafortunadamente, la madre de Sean sobrevivió a su hijo solo 2 semanas, falleciendo 3 días antes de su 50º cumpleaños. Todo esto pasó por la mente de Ed como escenas de una película muda. «Oh, bueno, enviaremos otra expedición pronto, y entonces el oro será nuestro. Ese tonto Test piensa que vendré en su ayuda. Mantén bien abierto el bolsillo, ella simplemente se convertirá en mi propiedad», pensó para sí mismo. Mientras tanto, no podía sacudirse la sensación de que el rostro del joven vagabundo con el perro le parecía vagamente familiar. ¿Dónde podría haberlo visto antes? Bueno, si se afeitara y se limpiara, entonces Ed podría estar seguro de si lo había visto o no. «Está bien, me rindo con ese mendigo. Hoy es mi celebración y estoy pensando en tonterías», pensó, golpeando la mesa con el puño. El alcohol ya había hecho su efecto, haciendo que la cabeza del hombre de negocios girara y su sangre hirviera como magma fundido. En ese momento, Charlie se estaba acercando a la tienda de empeños que Mia le había mencionado. Sin que el vagabundo lo supiera, Ruby había escapado de Jack y lo había seguido. Consciente del posible castigo de su dueño, el perro inteligente mantenía una distancia respetable, asegurándose de que Charlie no lo notara y lo echara nuevamente. Las preocupaciones de Ruby no eran infundadas. Charlie no quería que el perro lo siguiera a la tienda de empeños y causara un alboroto. Los propietarios de estos establecimientos no toleraban que los animales vagaran por ahí y solían empezar a gritar y agitar las manos al ver un perro en la puerta. Charlie subió los escalones y abrió la puerta. Dentro de la tienda de empeños, el espacio era estrecho e incómodo. El tasador, un hombre pálido de unos 30 años con ojos inquietos, miró esperanzado al recién llegado. Charlie asintió, luego sacó de su bolsillo la nota que Mia le había escrito. «Debe ser mudo», pensó decepcionado el empleado de la tienda. Pero cuando el tasador leyó la nota y vio el anillo delgado en la mano del visitante, sus ojos se iluminaron codiciosamente. «¿Interesado en el anillo, eh?» «Ah, ya lo he vendido a un joyero», mintió el tasador sin parpadear. «Lo que has traído se parece, pero no es de la misma serie».
Charlie lo miró cuestionadoramente, como diciendo, ¿estás seguro de eso? ¿Podrías estar equivocado? Pero el tasador ya había agarrado el anillo de la mano de Charlie y comenzó a examinarlo bajo la luz de la lámpara del escritorio, estudiándolo a través de una lupa de marco plástico. En realidad, el tasador mintió intencionalmente a Charlie. Era su costumbre guardar los objetos hechos de buen oro en un cajón separado destinado a la venta a joyeros privados. Uno de esos joyeros estaba previsto que llegara hoy para recoger otro lote de oro. Así que el tasador estaba visiblemente nervioso, deseando tratar con este vagabundo silencioso lo más rápido posible. ¿Qué piensas hacer con él después?, preguntó. ¿Venderlo? Mira, si es robado, te meterás en problemas. Pero si lo empeñas conmigo, podemos intercambiarlo sin ningún papeleo. Menos testigos, ya ves. ¿Entiendes? Aunque te daré menos de lo que te darían otros, pero nadie vendrá a buscarte. Charlie miró al astuto hombre delante de él con una irritación no disimulada. Se dio cuenta de inmediato de que este comerciante intentaba engañarlo, ofreciéndole solo una miseria por el objeto. No, que el anillo se quede conmigo por ahora. Quizás para tiempos mejores, como dicen. Si no quieres venderlo, es tu derecho, espetó el tasador. Pero no vuelvas a traerme objetos robados. No cruzarás mi umbral. Estoy arriesgando mi reputación por ti, prácticamente caminando en una cuerda floja, y aún no estás satisfecho. Ahora, sal de aquí, lleva tu anillo contigo. El tasador estalló, prácticamente echando a Charlie. El vagabundo estaba a punto de salir cuando chocó con un hombre alto y anciano en la puerta. Sobresaltado, Charlie dejó caer el anillo de su mano, y este cayó justo a los pies del visitante. Bueno. Un momento, croó el hombre, agachándose para recoger el anillo. Charlie miró al visitante suplicante, pero el hombre ni siquiera se inmutó. En su lugar, extendió su mano al vagabundo y se presentó, Leon Luzovic Tyler, maestro joyero. Charlie estrechó cautelosamente la mano estrecha y seca con dedos largos y luego miró el anillo. Es mudo, dijo Leon Luzovic. Me ha traído otro objeto. Me atrevo a decir que es idéntico al anillo que te vendí hace 2 días. Las letras T y S entrelazaban con una C. El tasador olfateó el aroma de las ganancias. Charlie le lanzó una mirada desaprobadora. Sí, veo que es idéntico al que me vendiste recientemente, muchacho. No hay sorpresa, ya que personalmente fabriqué 2 anillos de este tipo para un joven. ¿Cuándo fue eso de nuevo? Leon Luzovic ajustó sus gafas de montura de cuerno en su nariz. Hace al menos 2 años. Luego, tomó suavemente a Charlie por el antebrazo y lo sacó afuera. Uf, está sofocante aquí dentro. No me gusta mucho esa tienda de empeños, te lo diré. Pero, ¿qué se le va a hacer? Necesito obtener oro de algún lugar, y este estafador me ofrece un buen descuento. Es comprensible, tiene su comisión. Oh, no pienses mal de ello. No te estoy juzgando, Dios me libre. Pero, ¿de dónde sacaste este anillo? Charlie señaló tristemente sus labios, indicando su mudez, y pidió al joyero un trozo de papel y un bolígrafo. Después de leer lo que el joven vagabundo había escrito, Leon Luzovic cayó en reflexión. Estos 2 anillos fueron hechos para un joven geólogo, pero claramente no para Charlie. Entonces, ¿quién era el legítimo propietario? ¿Podría haber dispuesto de una compra tan valiosa destinada a una persona amada? Girando el anillo en su mano, Leon Luzovic se lo devolvió a Charlie. Aquí, por favor, tómalo. No tengo uso para algo que no es mío. Pero si la historia de este objeto te importa, puedo revisar mis registros en casa para averiguar el nombre del cliente. He estado en el negocio de la joyería durante unos 30 años. Una sonrisa satisfecha iluminó el rostro de Charlie. Quizás el nombre y apellido del cliente en estos anillos finalmente le ayudarían a recordar su pasado. Leon Luzovic sonrió de vuelta y, sin dudarlo, ofreció su ayuda.
Guiar al hombre sin hogar fuera de la calle. El joyero no temía ser robado. Los años en el negocio le habían enseñado a ver el alma de las personas como a través de una radiografía. El corazón de Charlie era tan puro como una gota de rocío en un prado alpino al amanecer. Así que, sin duda, el anciano lo llevó a casa. «Puedes lavarte en el baño», explicó Leon Lusovic, abriendo la puerta. «Está al final del pasillo. Luego te esperaré en la mesa. Solo estamos mi nieto y yo aquí, así que no solemos tener invitados». Pronto, el nieto de 7 años de Leon Lusovic, Archie, entró en la cocina, sonriendo al invitado. Se sentó en una silla libre y comenzó a comer. Los padres de Archie habían muerto cuando él tenía solo 2 años en un accidente de coche. «Que descansen en paz», explicó el joyero, anticipando la mirada inquisitiva de Charlie. Intentaron adelantar a otro coche y, bueno, ya sabes, el reino de los cielos. El vagabundo miró al niño con tristeza, cuyo único familiar restante era su abuelo. Aunque tal familiar debía costar una fortuna, a juzgar por la decoración de la habitación y el rico interior de la casa. Después de la comida, Leon Lusovic sugirió, dado que ya es tarde, propongo que descansemos un poco y luego empecemos a revisar mis registros. Entenderás, necesitamos revisar los archivos. Estoy bastante cansado. El tasador también vendrá, siempre pensando en maneras de engañarme. Así que, ¿qué dices? ¿No te importa quedarte? Puedes dormir en ese hermoso sofá en la sala de estar. Charlie asintió con entusiasmo y agradeció a su anfitrión con una sonrisa agradecida. Se había cansado de dormir en sótanos y casas abandonadas, así que la oferta de Leon Lusovic parecía un sueño hecho realidad. De repente, Archie, que había estado tranquilo hasta entonces, se levantó de su silla y corrió hacia la ventana. «Abuelo, abuelo, mira, hay un perro afuera. Uno grande. ¿Ha venido a visitarnos?» «No lo sé», dijo Leon Lusovic. «Nieto, ¿no será este el perro de este joven?» Charlie se acercó a la ventana y maldijo en silencio. Por supuesto, era Ruby, siguiéndolo como un detective talentoso de la época de Sherlock Holmes. «Abuelo, ¿puedo jugar con él, por favor? Es tan amable y tiene unos ojos tan tiernos». Está bien», concedió Leon Lusovic, dirigiéndose hacia la puerta. «Déjalo entrar. Es tu decisión, pequeño. No creo que este perro nos haga daño». En pocos minutos, Ruby ya estaba moviendo la cola alrededor de Archie, que reía, intentando lamerle la nariz o la mejilla. «Nunca lo he visto tan feliz», comentó el dueño con admiración. «Siempre estoy en el taller y él no tiene con quién jugar». Charlie colocó su mano sobre el corazón para mostrar su respeto. Mientras tanto, en la tienda de empeños del tasador, esperaba una conversación bastante tensa con un par de criminales que habían venido a buscar información. «Bueno, Sean, ¿tienes algo valioso?», preguntó uno de los ladrones. «Pero mejor que esté garantizado». «Tus trucos baratos se están volviendo viejos», empezó el más viejo de los ladrones. El traductor frunció el ceño y comenzó a revisar mentalmente a aquellos que, según los criminales, encajaban en el papel de un gran pez gordo. Uno tenía un completo equipo de seguridad, otro mantenía 3 mastines, y luego estaba el tercero. Por supuesto, ¿por qué no había pensado en él de inmediato? Ese pomposo dandy, Leon Lusovic. Leon Lusovic dejó que el joyero se encargara de esos matones. Él observaría desde las sombras y reclamaría su parte después de una redada exitosa. Pocos sabían que Sean había estado en connivencia con una banda criminal durante mucho tiempo, proporcionándoles direcciones de personas adineradas que compraban oro a precios inflacionados. Por eso no tenía dudas al dar la dirección de Leon Lusovic, queriendo vengarse del vagabundo que le había arrebatado el anillo de debajo de la nariz. «Oh, un joyero. Es una buena presa», comentó uno de los criminales. «Sin perros viviendo con un niño de 7 años. Esto es un verdadero regalo. Eres astuto, Sean».
No es de extrañar que estés ganándote la vida, añadió otro criminal. Sean sonrió con su desagradable sonrisa e imaginó los tesoros del anciano joyero como la cueva de Aladino, donde se almacenaban riquezas invaluables. Mientras tanto, completamente inconsciente de que unos ladrones armados se dirigían a su hogar, Leon Lucevich estaba tratando de localizar un libro de registro que contenía los detalles de los propietarios de los anillos. Archie estaba ocupado con Ruby en la habitación de los niños mientras Charlie ayudaba al joyero a revisar sus archivos. Un golpe en la puerta hizo que el perro levantara las orejas y gruñera profundamente. ¿Quién podría ser a esta hora? Leon Lucevich preguntó con sorpresa, dirigiéndose hacia la puerta. Charlie lo observaba ansiosamente, luego escuchó el distintivo clic de la cerradura y el pasillo se llenó instantáneamente con gritos extraños. Contra la pared, anciano. Dije que te movieras. ¿Dónde está el oro, maldito? No me des esas miradas de sorpresa. Te lo repetiré, ¿dónde están el dinero y el oro? Gruñó uno de los ladrones. En ese momento, un feroz ladrido estalló en la habitación de los niños y alguien rápido y muy enojado se lanzó al combate. Charlie no se quedó atrás y, agarrando un pesado taburete, corrió a ayudar al anciano propietario. ¿Qué está pasando? Dijeron que el anciano no tenía perro. Sean, podrido, nos has tendido una trampa. Eres un bastardo. Ruby se lanzó sobre los villanos como una leona rodeada de una manada de hienas. Los gritos llamaron de inmediato la atención de los vecinos, quienes decidieron llamar a la policía. Al darse cuenta de que el asalto estaba fracasando, uno de los ladrones sacó una pistola de su bolsillo y la apuntó a Ruby. No, no. No te atrevas, escoria. Charlie gritó y se lanzó contra el enemigo a manos desnudas. Un disparo resonó, llenando el aire con un agudo olor a pólvora. Charlie se congeló, luego miró hacia abajo y vio que la bala había fallado, impactando en el pulido suelo de parqué de la sala de estar. Ruby estaba viva. Uno de los miembros de la banda, al darse cuenta de su derrota, golpeó a Charlie en la cabeza con la culata de su escopeta. El golpe fue torpe ya que en ese momento Ruby agarró al gánster por el tobillo, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. No obstante, el golpe fue suficiente para hacer que la cabeza de Charlie girara y llenara su boca con el sabor metálico de la sangre. Charlie no escuchó las sirenas de los coches de policía que se acercaban. Sentado en el suelo, intentó detener el flujo de sangre que salía de una herida cerca de su sien. En 5 minutos, todo había terminado. Los miembros de la banda, esposados y completamente magullados, fueron conducidos lejos y Ruby, aún ladrando alegremente, fue encerrado en el cuarto de la despensa para evitar que dirigiera su agresión hacia los oficiales de la ley. Solo después de que todo se calmó, la policía notó el cuerpo del anciano joyero tendido en el suelo en una postura antinatural, con las rodillas dobladas. Uno de los oficiales tomó el pulso y sacudió la cabeza con tristeza. Leonido Bovis no mostraba heridas visibles o moretones, su corazón había fallado, incapaz de soportar el shock del ataque. Uno de los oficiales levantó a Archie, que lloraba, y lo llevó hacia un coche patrulla estacionado afuera de la casa, mientras Charlie permanecía sentado en el suelo, tratando de recuperar el sentido y lidiar con el mareo. Entonces Charlie se vio a sí mismo de pie en medio de un campo cubierto de nieve, con un frío majestuoso extendiéndose más allá. Se tensó y susurró suavemente, expedición de Veta de Oro. Las lágrimas brotaban de sus ojos y sus labios temblaban traidoramente. En ese momento, Charlie recordó todo. Sobre todo, recordó que su nombre no era Charlie en absoluto, sino Raymond Van. La retraumatización por el golpe de los ladrones había desatado una tormenta de emociones y recuerdos de días, meses y años pasados. Ahora, el vagabundo sabía con certeza que no se llamaba Charlie, sino Raymond Van. Durante muchos meses, había sido la mano derecha del líder de la expedición, aventurándose para conquistar nuevas tierras y territorios inexplorados. Fragmentos del pasado pasaron ante sus ojos.
Aquí estaba con Thomas y Sean, cruzando un río en un cañón y allí luchando por escapar de un deslizamiento de tierra. Todo parecía un sueño horrendo, mientras el ensordecedor zumbido en sus oídos ahogaba el grito desesperado de Raymond cuando una ola derrapó a Thomas y lo arrastró por la pendiente. Raymond cubrió sus ojos y se agarró la cabeza con las manos. Aquí estaba tratando de sacar a Thomas de debajo de una losa masiva que había aplastado su cuerpo desde arriba. «Déjame, Raymond. Vete. La segunda ola viene ahora y no saldrás de aquí con vida. Si Sean sobrevivió, ve con él, llega a la gran tierra y entrega a Caden Adam las coordenadas del depósito de oro. Detente. ¿Sobrevivirás? ¿Me oyes?». Raymond gritó, tratando de ignorar el estruendoso crujido que sonaba sobre su cabeza. Thomas cerró los ojos, reunió sus últimas fuerzas y extendió la mano a su compañero, sosteniendo un anillo en ella. «Aquí, dale esto a Amelie. Ella lo entenderá». Las lágrimas corrían por las mejillas de Raymond. Tal vez nunca habrían salido de este maldito cañón si no fuera por Sean, que era más cauteloso. Habían estado escalando juntos, cansados y desgastados, y decidieron no llamar a Kevin. Sean disuadió a Raymond, diciendo que tales noticias debían entregarse en persona. Raymond aceptó, sin saber que Sean estaba jugando su propio juego, buscando beneficiarse de Ed. Como se había dicho en el tren, Sean le lanzó a Raymond una mirada extraña, como si estuviera decidiendo si seguir con su plan. Viajaron durante días y, a medida que se acercaba a su destino, Sean se ponía cada vez más nervioso. Lamentablemente, el joven geólogo no percibía ninguna amenaza de su compañero y aceptó unirse a él en el vestíbulo para tomar aire fresco. Fue allí donde Sean reveló su naturaleza traicionera, revelando que había estado trabajando para Caden Adams y sus competidores todo el tiempo. «¿Entonces, te unirás a mi lado? Confía en mí, Ed nos recibirá como a una familia». Raymond frunció el ceño y sacudió la cabeza. La estación final estaba a punto de aparecer y Sean se dio cuenta de que era ahora o nunca. Con una explosión de furia, atacó a Raymond, intentando arrojarlo del tren en movimiento. Pero calculó mal y cayó él mismo, rodando varios metros a toda velocidad. Raymond experimentó un breve momento de dolor y oscuridad, despertando días después en una habitación de hospital, atendido por una enfermera llamada Mia. No sabía qué había pasado con Sean, lo más probable era que el traidor hubiera tenido menos suerte y hubiera perecido. Ahora, Raymond, renombrado Charlie por sugerencia de Mia, un vagabundo mudo, recordaba cada detalle vívidamente, especialmente después de sobrevivir a un robo en la generosa casa de Leon Losevich. Cerrando los puños, Raymond se levantó del suelo y salió a la noche, llevando a Ruby que, por primera vez, escuchaba la voz de su amo. La boda había pasado y los recién casados se mudaron suavemente a la casa, un regalo del padre del novio. No se mencionó la noche de bodas, ya que Ed estaba completamente borracho y tuvo que ser llevado a la cama. En el fondo, Amelie se sintió aliviada por este resultado, sintiendo solo indiferencia hacia Ed, que rozaba el desprecio. Después de acomodar al novio en la cama, se retiró a otra habitación y cerró la puerta con llave. Allí dejó que sus lágrimas fluyeran libremente, sin saber que su padre estaba entreteniendo a un huésped muy peculiar. «Raymond, ¿eres tú? Pero tú pereciste en el cañón con Thomas», exclamó Kevin. El invitado sonrió con conocimiento. «Vivo, como ves. Pero Thomas está muerto. Pero eso no es lo principal. Había un traidor entre nosotros. Trabajaba para Taylor y su padre». El hombre de negocios palideció y se apoyó contra la pared. «Oh señor, ¿es esto realmente posible? Los Tallers eran sus socios y ahora también son familia». La historia de Raymond colocó todo en su lugar. Caden Adams escuchó en silencio, asombrado por la decepción y la duplicidad de sus compañeros de doble cara. Cuando Raymond mencionó la muerte de su hijo, las lágrimas brotaron en los ojos del hombre de negocios. Esa noche, se quedaron despiertos casi hasta la medianoche.
Ruby pasó todo ese tiempo corriendo por el jardín, intentando explorar cada rincón escondido. A la mañana siguiente, Caden Adams llamó a su hija y le pidió que regresara a casa. Para entonces, Raymond se había dado un baño, afeitado y arreglado completamente. Emily apenas lo recordaba, habiéndolo visto solo un par de veces, brevemente durante las despedidas de la expedición de Thomas. La reacción histérica de Emily se desató al ver el tono de Raymond, especialmente después de la parte en la que el joven geólogo habló de la última petición de Thomas. «Oh Señor, me amaba hasta su último aliento y yo lo traicioné. Me deshice del anillo y me casé con ese canalla». Emily sollozaba mientras le decía a su padre: «Papá, estoy embarazada. Me hice la prueba esta mañana». Caden Adams se sentó suavemente, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su expresión. «Embarazada», repitió, desconcertado. «Pero apenas han pasado tiempo juntos». Aunque así lo parecía, el tiempo había pasado sin ser notado. Las lágrimas de Emily y la gravedad de la situación pesaban sobre todos. «Está bien», dijo Kevin, tratando de controlar su voz. «Les mostraremos a esos astres. Gracias al sacrificio de Thomas, ahora conocemos las coordenadas del depósito de oro. Esto significa que nuestra empresa alcanzará un nuevo nivel. Y aunque no viva para verlo, tú lo lograrás, querida». Le dio una palmadita en la mano con ánimo. «Puedes llorar y tener tus arrebatos, pero debemos ser fuertes por tu bebé y mi nieto. Y si es una niña, la llamaremos como tu madre». Raymond, sintiéndose agotado y abrumado, se apartó torpemente y se sentó. Se había cansado mucho en los últimos días y apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Una cosa le era segura: la familia Adams estaba decidida a defender su empresa por cualquier medio necesario, lo que significaba que Ed Taylor enfrentaría un juicio justo por todos sus delitos. Pasó un año y, durante ese tiempo, Raymond no solo se convirtió en parte de la familia Callin, sino que también dio su apellido al hijo recién nacido de Emily. Emily finalizó su divorcio de Ed Taylor un mes después de su boda. Solo un mes después, ella fue con Raymond al lugar donde había muerto su prometido para verlo con sus propios ojos. Era verano y la tierra disfrutaba de un breve calor y un sol suave. Allí, Emily y Raymond se encontraron con una verdadera sorpresa. Thomas, a diferencia de lo que todos creían, no había muerto hace 3 años. Había sobrevivido y fue rescatado por uno de los lugareños. Durante muchos meses, Thomas había estado luchando por su vida antes de poder mantenerse en pie. Durante este tiempo, fue cuidado por una chica llamada Olivia. Con el paso de los meses, Thomas se había apegado profundamente a su rescatadora y los pensamientos de regresar al continente se volvían cada vez menos frecuentes. La imagen de Emily y Raymond ahora le parecía etérea e irreal. La creencia de Thomas en el amor de Emily se desvaneció como una vela moribunda. Cansado de esperar ayuda del continente, unió su vida a Olivia, a quien le debía mucho. Thomas llegó a amar tanto la vida en el asentamiento que decidió quedarse allí para siempre. Cuando Raymond y Emily se enteraron de que Thomas estaba vivo, Olivia ya había dado a luz a gemelos, lo que alegró mucho a Thomas. Emily no guardó rencor contra Thomas. Ahora amaba a una persona completamente diferente, a Raymond, quien la había ayudado en un momento difícil y había apoyado a la empresa tras la muerte de su padre enfermo. Gracias a la participación y el apoyo de Raymond, la familia Adams logró superar a sus competidores, lo que llevó a Taylor a acabar en el banquillo de los acusados. Había cometido tantos pecados, grandes y pequeños, que hubieran sido suficientes para varias décadas tras las rejas. Por uno de estos pecados, terminó en una de las colonias del país, donde el filón de oro pasaba tan cerca que no fue necesario organizar una expedición para encontrarlo. Raymond, regresando a casa con Emily, decidió hacer lo que había estado contemplando durante meses: asumir la tutela del nieto de la difunta Julie, Leon Lucille de Carchi. Emily, como esposa amorosa, lo apoyó en todo. Un buen día, se convirtió en madre de 2 hijos, Archie,
de 8 años, y Timmy, de 6 meses. Durante muchos años, esta fue la felicidad familiar que siempre había soñado. Ruby era el más emocionado con la incorporación a la familia Adams, entregándose a la alegría de los niños inquietos que disfrutaban del sol y de la comida más sabrosa. Raymond también recordó a su salvador, Jack Smith, contratándolo como vigilante nocturno en su empresa junto con Amelie.